Imagina atravesar cualquier tormenta emocional con la mente en silencio, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Que nada ni nadie tenga el poder de sacarte de tu centro. Que la rabia, el miedo y el caos del mundo no alteren tu paz. Suena inalcanzable, ¿verdad? Pero los estoicos lo consiguieron. Mientras otros perdían el control, ellos respondían con sabiduría. No porque fueran fríos o indiferentes, sino porque habían entrenado su mente para resistir. Hoy voy a enseñarte las 12 lecciones que te permitirán hacer lo mismo. Si las aplicas, mantendrás la calma incluso en las peores circunstancias. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú dejarás de reaccionar como antes. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo la serenidad estoica. Con eso te comprometes a dejar de ser víctima de tus emociones y a convertirte en dueño de ti mismo. Escríbelo ahora y hazlo real. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Domina lo que puedes controlar y suelta lo que no. Imagina por un momento cuánto sufrimiento podrías evitar si dejaras de intentar controlar lo incontrolable. Vivimos gran parte de nuestra vida intentando que el mundo funcione según nuestras expectativas. Nos frustramos porque las personas no actúan como deseamos, porque las cosas no salen como planeamos, porque los resultados no coinciden con nuestro esfuerzo. Y en esa lucha constante contra lo que está fuera de nuestro control, desperdiciamos una energía valiosa que podríamos invertir en lo único que realmente depende de nosotros: nuestras acciones y actitudes. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto lo dijo con claridad: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa distinción, tan simple en apariencia, encierra una de las claves más profundas para alcanzar la paz interior. Todo empieza cuando te detienes y te preguntas: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces déjalo ir. No desde la resignación, sino desde la sabiduría de saber que insistir es desgastarse en vano. Si alguien habla mal de ti, no puedes controlar sus palabras, pero sí tu respuesta. Si una oportunidad no se da, no puedes controlar las circunstancias, pero sí tu actitud frente a ellas. Si el clima cambia tus planes, no puedes evitarlo, pero sí adaptarte con serenidad. Marco Aurelio nos recordaba que la fuente del sufrimiento no está en los eventos, sino en nuestra interpretación de ellos. Cuando dejas de resistirte a lo inevitable y empiezas a centrarte en lo que sí puedes transformar, descubres una sensación de poder real. No poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. Ese es el verdadero dominio. Enfocar tu energía en lo que depende de ti es un acto de amor propio. Significa elegir dónde pones tu atención, a qué pensamientos alimentas, qué emociones cultivas. Significa entender que no eres víctima del mundo, sino autor de tu actitud. Muchas veces creemos que aceptar lo incierto es rendirse, pero es todo lo contrario. Aceptar que no puedes prever cada resultado o controlar cada variable no te hace débil, te hace libre. Porque mientras otros se consumen en la ansiedad del qué pasará, tú decides vivir plenamente el presente, haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. No necesitas garantías para actuar con intención. La incertidumbre es parte del camino, y aprender a caminar en ella con confianza es una habilidad que se entrena. El desapego racional no es frialdad ni indiferencia. Es una comprensión profunda de que lo externo es volátil, mientras que tu interior puede ser un refugio de estabilidad. No significa no sentir, significa no aferrarte. Puedes amar a alguien profundamente y aún así aceptar que no puedes controlar sus decisiones. Puedes tener metas ambiciosas sin depender emocionalmente del resultado. Puedes enfrentar desafíos sin permitir que definan tu valía. Séneca enseñaba que la fortuna tiene poder sobre quien la teme. Pero si no temes perder lo que no posees realmente,
el reconocimiento, el control, la certeza, entonces nada puede sacarte de tu centro. El desapego no es pasividad, es sabiduría aplicada. Es decir, hago lo que está en mis manos con excelencia y suelto el resto. Porque preocuparme por lo que no depende de mí no cambia el mundo, solo me debilita. En cambio, concentrarme en lo que sí depende de mí, mi esfuerzo, mi respuesta, mi propósito, me fortalece, me convierte en dueño de mi destino. La serenidad nace cuando dejas de pelear con la realidad y aprendes a fluir con ella. No se trata de que el mundo se acomode a ti, sino de que tú desarrolles la flexibilidad para enfrentarlo con entereza. Si algo no sale como esperabas, pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, suelta. Y si no estás seguro, observa sin reaccionar. Muchas veces basta con respirar y permitir que la emoción se disuelva antes de que tome el mando. La paz no está en controlar cada detalle, sino en no dejarte controlar por lo que no puedes cambiar. Recuerda siempre, lo que más influye en tu vida no es lo que sucede, sino cómo decides enfrentarlo. Así que hoy, haz una elección consciente, toma el control de lo que depende de ti y libérate de la carga de lo que no. Escribe ahora mismo, domino lo que controlo, suelto lo que no. Hoy empiezo a vivir con verdadera libertad. Ese será el primer paso hacia una serenidad inquebrantable. Lección 2. La percepción lo es todo. Imagina que cada situación que enfrentas no tiene un significado fijo, que lo que te afecta no es el hecho en sí, sino lo que tú piensas sobre él. Alguien te critica y te sientes herido, no porque esas palabras tengan un poder inherente, sino porque las interpretaste como una amenaza. Te cancelan un plan importante y reaccionas con frustración, no porque el evento sea catastrófico, sino porque tú lo consideraste una pérdida. Epicteto lo expresó de forma impecable. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. La percepción lo es todo. En ella nace tu sufrimiento o tu serenidad. En ella decides si un obstáculo es un muro o un peldaño. La mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando sin cuestionar su interpretación de los hechos. Ven una dificultad y automáticamente piensan que es una injusticia. Reciben una crítica y asumen que es un ataque. Cometen un error y lo convierten en una sentencia de fracaso. Pero los estoicos practicaban justo lo contrario. Entrenaban su mente para observar primero, pensar después y actuar con sabiduría. Si puedes separar el hecho de tu juicio sobre el hecho, te darás cuenta de que muchas emociones negativas se disuelven por sí solas. No porque las reprimas, sino porque pierden su justificación. Marco Aurelio se preguntaba constantemente, ¿es esto objetivamente terrible o solo lo estoy viendo así? Ese simple ejercicio de cuestionar la percepción transforma radicalmente la experiencia. Reformular mentalmente lo que te ocurre no es autoengaño, es recuperar el poder sobre tu narrativa. Puedes decir, esto es injusto, o puedes decir, esto es un reto que puedo afrontar. Puedes pensar, esto no debería estar pasando, o puedes aceptar, esto está ocurriendo, ¿qué puedo aprender de ello? La diferencia entre ambas respuestas no es el mundo, eres tú. Y cuando tú cambias tu percepción, cambia tu realidad interna. La objetividad no significa frialdad, significa claridad. Es mirar los hechos tal como son, sin añadirles dramatismo innecesario, sin contaminar la experiencia con juicios automáticos. Entrenar la objetividad es entrenar la paz. Significa decirte, esto es lo que está pasando, lo demás es historia que mi mente está creando. Significa responder con ecuanimidad, no con exageración. Significa ver las cosas con la distancia suficiente para no perderte en ellas. Cada vez que algo te moleste, detente un instante y pregúntate, ¿qué estoy pensando sobre esto? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Hay otra forma más útil de interpretarlo? La mayoría de nuestras reacciones emocionales vienen de suposiciones,
de expectativas, de creencias no cuestionadas. Si cambias la lente con la que miras, cambia lo que ves. Y entonces lo que antes era un motivo de angustia, se convierte en una oportunidad de evolución. Los obstáculos para un estoico no eran maldiciones, eran ejercicios mentales, eran la materia prima de la virtud. Séneca decía que el hombre sabio se adapta a todo como el agua al recipiente. Esa capacidad de adaptación nace de la percepción. Si ves un fracaso como una señal de que no vales, te derrumbas. Pero si lo ves como una lección que te fortalece, creces. Si ves una pérdida como una tragedia insuperable, sufres más de lo necesario. Pero si la ves como parte natural del ciclo de la vida, encuentras aceptación. En cada hecho difícil hay un espacio para elegir cómo interpretarlo. Ese es tu poder más profundo. La mente humana tiene la capacidad de reentrenarse cada vez que decides ver con objetividad. Cada vez que reformulas una experiencia desde la sabiduría en lugar del impulso, estás creando nuevas conexiones en tu cerebro. Estás reprogramando tu sistema emocional para dejar de reaccionar y empezar a responder. No es fácil al principio, pero con práctica se vuelve tu forma natural de ver el mundo. Y entonces la calma ya no será un esfuerzo, sino tu estado predeterminado. Así que la próxima vez que algo te altere, no corras a cambiar el mundo. Cambia tu mirada. Pregúntate si lo que estás sintiendo viene del hecho o de tu interpretación del hecho. Reformula, respira, elige una percepción que te fortalezca. Hoy mismo escribe: mi percepción crea mi realidad. Elijo ver con claridad, no con juicio. Y empieza a vivir desde la libertad interior de quien ya no necesita que el mundo cambie, porque ha aprendido a cambiar su forma de verlo. Esa es la base de una mente invencible. Lección 3. La práctica del premeditatio malorum. Piensa en todo lo que temes que algún día suceda. Perder a alguien que amas, fracasar en un proyecto importante, enfrentar una enfermedad o una traición. La mayoría de las personas evitan imaginar estos escenarios porque creen que hacerlo es atraerlos, como si pensar en la pérdida fuera una invitación al dolor. Pero los estoicos tenían una perspectiva distinta, más valiente y más útil. Practicaban la premeditatio malorum, la premeditación de los males, no como un acto de fatalismo, sino como una forma de fortalecerse mental y emocionalmente ante la vida. Imaginaban conscientemente los posibles obstáculos, pérdidas y sufrimientos, no para vivir con miedo, sino para vivir con poder. No es pesimismo, es preparación. No es resignación, es lucidez. Cuando entrenas tu mente para anticipar lo que podría salir mal, no estás debilitándote. Te estás construyendo una armadura interna. Estás reduciendo el poder del impacto emocional. Porque lo que más nos duele no es solo lo que ocurre, sino lo inesperado del golpe. Cuando algo nos toma por sorpresa, el dolor se intensifica. Pero si has contemplado la posibilidad, si ya lo has visitado mentalmente, si ya te has preguntado, ¿y si eso pasara? Entonces tu mente no colapsa, responde. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y tenía razón. Pero si usamos esa misma imaginación con sabiduría, podemos convertirla en una herramienta de fortaleza. Imagina que pierdes tu empleo. Si nunca consideraste esa posibilidad, entrarás en pánico. Pero si lo habías previsto, si pensaste con antelación en lo que harías, a quién acudirías, cómo te reorganizarías, la pérdida no te paraliza. Te desafía, sí, pero no te destruye. O piensa en una discusión con un ser querido. Si nunca contemplaste que la relación podría atravesar momentos difíciles, cada crisis será un drama. Pero si aceptas que incluso los vínculos más fuertes tienen momentos de tensión, tu amor será más maduro, más profundo, menos condicionado. Imaginar lo negativo no elimina lo positivo, lo fortalece. Marco Aurelio, al despertar cada día, se recordaba a sí mismo: hoy me encontraré con la envidia, la ingratitud, la arrogancia, la deslealtad. ¿Era eso un pensamiento oscuro?
Number era una forma de no ser sacudido por las actitudes de los demás. Era una manera de entrar en el mundo sabiendo que no todo será como deseas, pero que eso no tiene por qué robarte la calma. La premeditatio malorum no busca instalar el miedo, sino desactivarlo antes de que aparezca, porque cuando ya has contemplado lo peor, puedes dedicarte a disfrutar lo mejor sin aferrarte a él con desesperación. Aceptar que la vida es frágil no es perder la alegría, es multiplicarla. Cuando sabes que nada está garantizado, cada momento se vuelve más valioso. Cuando comprendes que podrías no tener otra oportunidad, aprovechas mejor la que tienes. El que medita sobre la muerte ama más intensamente la vida. El que contempla la pérdida agradece con más profundidad la presencia. La belleza de la existencia no está en su permanencia, sino en su fugacidad. Y si eres capaz de mirar de frente esa verdad, vivirás más consciente, más presente, más sabio. No se trata de obsesionarte con lo negativo, se trata de recordarte que la vida no te debe certezas, y por eso tú debes construir tu resiliencia. Que lo externo no está bajo tu control, y por eso tu verdadera fuerza está dentro. Que lo que hoy tienes puede desaparecer mañana, y por eso vale más aún. Entrenar la mente con la posibilidad de la pérdida no te roba la paz, te da una paz más real, más firme, más duradera, porque no depende de que nada salga mal, sino de que tú estés listo para cuando eso pase. Así que hoy, sin miedo, haz el ejercicio. Imagina que algo que valoras se pierde. ¿Cómo responderías? ¿Qué actitud elegirías? ¿Qué parte de ti crecería en medio de esa dificultad? No lo hagas para sufrir, hazlo para prepararte, y cuando la vida te ponga a prueba, porque lo hará, estarás listo. No porque todo esté bajo control, sino porque tú lo estás. Escribe ahora: acepto la fragilidad de la vida y me fortalezco desde hoy. Y empieza a vivir con la serenidad de quien ya no teme los golpes, porque ha aprendido a enfrentarlos con sabiduría. Lección 4. Acepta el momento presente sin resistencia. ¿Cuántas veces te has sorprendido luchando mentalmente contra algo que ya está ocurriendo? Te dices que no debería haber pasado, que las cosas tendrían que ser diferentes, que esto no es justo, que no lo merecías. Pero en esa resistencia, en ese forcejeo invisible con la realidad, lo único que consigues es aumentar el dolor. Lo que ya es, es. Y por más que te enfrentes a ello con pensamientos de rechazo, no lo puedes deshacer. La resistencia mental multiplica el sufrimiento. Lo que duele no es solo lo que pasa, sino tu negativa a aceptarlo tal como es. Epicteto decía: no busques que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida será serena. Ahí nace la verdadera paz. En rendirte no como derrota, sino como inteligencia. Aceptar el momento presente no significa aprobarlo ni amarlo de inmediato, pero sí reconocerlo como tu punto de partida. Lo que sucede debía suceder, no por un destino escrito en piedra, sino porque es lo que ya está frente a ti. Negarlo, cuestionarlo o rechazarlo no cambia nada, solo te debilita. Los estoicos hablaban del amor fati, el amor al destino, una actitud radical que no solo acepta lo inevitable, sino que lo abraza como parte del camino. No porque sea perfecto, sino porque es necesario, porque cada experiencia, incluso las difíciles, trae consigo una oportunidad de crecimiento, de fortaleza, de claridad. Lo que ahora te parece una interrupción puede ser un giro que te lleva a tu siguiente versión. Cuando vives atrapado en pensamientos como «¿y si hubiera hecho esto?» o «ojalá las cosas fueran diferentes», estás mentalmente ausente. Estás en un tiempo que no existe, que no puedes cambiar. Y mientras tu mente está en el pasado que no puedes corregir o en el futuro que no puedes controlar, la vida sucede sin ti. El presente es el único lugar donde puedes actuar, decidir, transformar. Todo lo que puedes hacer para mejorar tu vida comienza aquí y ahora. Si algo debe ser enfrentado, no será con lamentos ni con fantasías, será con presencia,
Cada vez que te entregas al momento actual, recuperas tu poder. La mente humana tiende a huir del presente. Busca refugio en excusas, en historias, en la falsa ilusión de que resistirse es tener el control. Pero resistir lo que ya está ocurriendo es como discutir con el mar. Solo te agotas tú. La aceptación no es rendición pasiva, es claridad activa. Es decir, esto es lo que hay. Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? Esa pregunta simple te devuelve la dirección. Tal vez no puedes cambiar el evento, pero sí puedes cambiar tu actitud. Tal vez no puedes evitar el dolor, pero sí evitar el sufrimiento innecesario que viene de la negación. Marco Aurelio escribió: recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Esa es la esencia de una mente libre, saber estar en lo bueno sin ansiedad por retenerlo, y atravesar lo difícil sin quejarse por lo perdido. El presente no es tu enemigo, es tu maestro. Te muestra dónde estás, qué sientes, qué necesitas aprender. Si lo observas con atención y sin juicio, te revela más de lo que cualquier teoría o consejo puede darte. Pero si lo rechazas, si vives peleado con lo que es, entras en guerra contigo mismo. Cada instante tiene un mensaje, incluso el dolor, incluso la incomodidad. Y solo podrás descifrarlo si estás realmente presente. No desde el lamento, sino desde la apertura. No desde la fantasía, sino desde la acción. La aceptación te coloca en un lugar de poder silencioso. Te quita la ilusión de control sobre lo externo, pero te recuerda el control que sí tienes, cómo eliges vivir lo que toca vivir. Puedes maldecir el momento, o puedes aprender de él. Puedes desear que las cosas cambien, o puedes ser tú el que cambia. Así que haz el ejercicio ahora. Piensa en algo que estés resistiendo, una situación que te moleste, una persona que no actúa como quisieras, una emoción que no quieres sentir. Obsérvala, deja de pelear con ella, repite mentalmente: esto ya es, y lo acepto como es para poder actuar con claridad. Siente cómo cambia tu energía. Lo que antes era una carga se transforma en una oportunidad. Lo que antes era un muro se vuelve una puerta. Escribe ahora mismo: acepto el presente como mi punto de poder, dejo de resistir, elijo actuar y empieza a vivir, no en el pasado que te frustra, ni en el futuro que te asusta, sino en el único lugar donde la vida ocurre de verdad, aquí y ahora. Lección 5. No respondas, reflexiona. ¿Cuántas veces dijiste algo en medio de la ira y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces reaccionaste de forma impulsiva, solo para darte cuenta después de que empeoraste las cosas? Vivimos en un mundo que nos empuja a responder rápido, a no quedarnos callados, a tener siempre una opinión inmediata. Pero en esa velocidad perdemos claridad. Reaccionamos desde la emoción, no desde la razón, y ahí es donde nacen los conflictos, las palabras que hieren, las decisiones que luego queremos deshacer. Los estoicos nos enseñaron que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en elegir cuándo y cómo responder. No respondas de inmediato, reflexiona. En la pausa hay fuerza, en el silencio hay sabiduría. Marco Aurelio escribió: la mejor respuesta a una ofensa es no parecerse a quien la ha hecho. Esa idea encierra una lección profunda. No se trata de quedarte en silencio por debilidad, sino por fortaleza. La calma es una respuesta, no una omisión. Elegir no actuar al instante es un acto de dominio propio, de visión a largo plazo. En esa pausa breve, antes de hablar, antes de escribir, antes de actuar, se define el rumbo de muchas situaciones. La mente agitada quiere gritar, la mente entrenada respira. Cuando algo te provoque, cuando sientas el impulso de defenderte, de contraatacar, de tener la última palabra, detente. Pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, ya tienes tu guía, no necesitas gastar energía. Y si la respuesta es sí, entonces tu siguiente paso es aún más importante. Decidir cómo quieres influir en esa situación. No desde el impulso, sino desde la conciencia. La reacción es automática, la respuesta es intencional.
Dejar que el silencio sea tu primera defensa no es esconderse, es observar. Es darte el espacio para mirar la situación con perspectiva. Tal vez, en ese momento de quietud, descubras que no vale la pena, que tu paz interior tiene más valor que una discusión, que el conflicto solo alimentaría el ego, no la verdad. Séneca decía que el mayor poder es tener poder sobre uno mismo, y en esa contención, en esa elección de no dejarte arrastrar por el fuego del momento, reside tu verdadera fuerza. La mayoría de los errores emocionales no vienen del evento en sí, sino de nuestra prisa por reaccionar. Una mirada malinterpretada, una crítica, un mensaje ambiguo. Todo eso, si se responde sin pensar, se convierte en tormenta. Pero si lo dejas reposar, si lo analizas con serenidad, si eliges actuar más tarde o incluso no actuar en absoluto, evitas desgastes innecesarios. No todas las provocaciones merecen respuesta. No todos los ataques necesitan defensa. A veces, lo más sabio es permitir que la situación se disuelva en el tiempo, sin haber entregado tu paz en el proceso. La práctica de la no reacción es un entrenamiento. Al principio cuesta, el impulso es fuerte, la emoción exige ser expresada, pero con cada vez que eliges pausar, te haces más fuerte. El silencio ya no se siente incómodo, sino poderoso. La pausa ya no es indecisión, sino estrategia. Cada momento en que decides no responder de inmediato es una victoria sobre tu ego. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo antes de expresarlo. Puedes sentir ira, frustración, dolor, pero no estás obligado a actuar desde ahí. Puedes observar esa emoción como una señal, no como una orden. Y cuando lo haces, ya no eres esclavo de tus impulsos, eres dueño de ti mismo. La próxima vez que algo te altere, haz este pequeño acto de poder. Guarda silencio, respira. Pregúntate qué es lo más sabio. Pregúntate qué versión de ti mismo quieres representar. No es cobardía, es maestría. No es pasividad, es autocontrol. No es silencio vacío, es una elección consciente de no alimentar el caos. Escribe ahora: hoy elijo la pausa, no reacciono, reflexiono, la calma es mi poder. Y empieza a practicar ese instante sagrado entre el estímulo y la respuesta. Ahí, justo en esa pausa, es donde empieza tu libertad. Lección 6. Vive con propósito, no a merced del caos. Hay dos formas de vivir: dejándote arrastrar por lo que ocurre afuera o avanzando con dirección desde lo que has decidido dentro. La mayoría de las personas van por la vida reaccionando, corriendo detrás de problemas, adaptándose a demandas externas, apagando fuegos que no comenzaron y olvidando lo más importante: ¿para qué estoy aquí? Sin un propósito claro, cualquier cosa te saca del centro. Cada dificultad se vuelve una crisis, cada opinión una amenaza, cada obstáculo una señal para rendirse. Pero cuando vives con propósito, no estás a merced del caos. Tienes un ancla, una brújula, una razón que te guía incluso en la tormenta. Los estoicos entendían que la estabilidad no viene del control externo, sino de la claridad interna. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos no pueden ser al azar. Necesitan estar alineados con tus valores, con lo que tú decides que importa. Si no defines tus principios, el mundo los definirá por ti. Y créeme, el mundo no siempre propone lo mejor. Te empujará hacia lo superficial, hacia la comparación constante, hacia la conveniencia disfrazada de éxito. Pero si tú decides que tu norte es la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje, la templanza, entonces ya no corres detrás de lo que brilla, caminas firme hacia lo que tiene sentido. Tener un propósito no significa tenerlo todo resuelto. No es una promesa de certeza, es un compromiso con la dirección. Es saber por qué te levantas cada mañana, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es tener un porqué tan claro que el cómo deja de ser angustiante. Puedes no saber exactamente de qué camino tomar, pero si sabes hacia dónde quieres llegar, caminarás con menos ansiedad y más confianza.
La dirección interior protege del vaivén exterior. Cuando todos reaccionan con pánico, tú mantienes la perspectiva. Cuando las cosas no salen como esperabas, no te derrumbas, te adaptas. Porque no estás aquí solo para que las cosas salgan bien, estás aquí para actuar con integridad, con propósito, con intención. Vivir con propósito también significa elegir lo correcto sobre lo fácil. En un mundo que premia lo inmediato, lo conveniente, lo rentable, tú eliges lo valioso. El camino de la virtud no siempre es el más cómodo, pero sí es el más sólido. Puede que tardes más, que pierdas ciertas oportunidades, que renuncies a algunas victorias rápidas, pero ganarás algo mucho más grande, respeto por ti mismo. Nada es más poderoso que poder mirarte al espejo y saber que estás viviendo fiel a lo que crees. Pregúntate hoy, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué estoy defendiendo con mis decisiones? ¿Estoy viviendo según lo que me importa o simplemente reaccionando a lo que pasa? Porque si no te haces estas preguntas, terminarás persiguiendo metas que no son tuyas, acumulando logros que no te llenan, respondiendo a expectativas que ni siquiera has elegido. Y ahí, aunque todo parezca ir bien por fuera, por dentro sentirás el vacío. La vida con propósito no se construye de la noche a la mañana. Se decide todos los días, cada vez que eliges actuar con honestidad en lugar de impresionar, cada vez que priorizas lo importante sobre lo urgente, cada vez que te detienes a recordar para qué estás haciendo lo que haces. Y cuando ese propósito está bien plantado, todo lo demás encuentra su lugar. El caos sigue existiendo, sí, pero ya no te arrastra. Tú eliges cómo moverte en medio de él. No necesitas tener una misión grandiosa ni esperar el momento perfecto para comenzar. Tu propósito puede ser vivir con conciencia, ser mejor que ayer, servir a quienes te rodean, construir algo que deje huella. Lo importante no es el tamaño del propósito, sino la claridad con la que lo abrazas. Y cuando lo haces todo cambia. Ya no vives reaccionando, vives decidiendo. Así que haz este compromiso contigo hoy. No dejes que el ruido del mundo te distraiga de tu camino. Escribe ahora mismo: elijo vivir con propósito. Mis valores son mi guía. No estoy aquí para sobrevivir, sino para actuar con sentido. Y empieza a caminar con la certeza de que cuando sabes quién eres y por qué estás aquí, ningún caos puede confundirte. Porque quien vive con propósito, vive libre. Lección 7. Convierte la adversidad en entrenamiento. La vida no es una línea recta, ni un terreno llano. Está llena de giros inesperados, golpes, pérdidas, decepciones, obstáculos que parecen injustos o fuera de lugar. Pero lo que marca la diferencia entre quien se quiebra y quien se fortalece no es lo que sucede, sino cómo lo interpreta. Los estoicos tenían claro que cada adversidad es un campo de entrenamiento, que lo difícil no llega solo para doler, sino para formar carácter, que todo lo que parece interrumpir tu camino puede, en realidad, ser parte esencial de tu formación. Epicteto lo decía sin rodeos: ¿quieres progresar? Acepta las pruebas. El que no enfrenta desafíos no puede fortalecerse. Cada desafío es una oportunidad de practicar la virtud, de ser justo cuando te hieren, sabio cuando todo es confuso, valiente cuando el miedo aprieta, disciplinado cuando el cuerpo o la mente quieren rendirse. Pero eso solo ocurre si decides verlo así, porque el dolor por sí solo no enseña. Lo que enseña es la reflexión que haces sobre ese dolor. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? Tal vez te enseña paciencia, tal vez humildad, tal vez te obliga a soltar un apego que te estaba debilitando o te muestra una parte de ti que aún necesita atención. La adversidad desnuda al ego y revela lo esencial. Te quita lo superficial para que te quedes con lo verdadero. Y cuando dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué sirve esto en mi evolución? Entonces el sufrimiento deja de ser inútil y se convierte en propósito. La disciplina mental no se cultiva cuando todo va bien. Se cultiva cuando las cosas se desmoronan y tú eliges no hacerlo con ellas.
cuando en medio del caos mantienes la calma, cuando eliges no responder con ira, no rendirte al victimismo, no actuar por impulso. Es en la incomodidad donde se entrena la templanza. No hay fortaleza sin fricción, ni sabiduría sin experiencia real. Puedes leer todos los libros del mundo, pero si no aplicas esas ideas cuando duele, solo acumulas conocimiento sin transformación. La incomodidad es el terreno donde se siembra el carácter. Lo cómodo te entretiene, lo difícil te moldea. Marco Aurelio escribía: lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Esa frase encierra una de las mayores verdades del estoicismo. La adversidad no es un desvío. Es el campo exacto donde puedes ejercitar lo que dices creer. Es fácil hablar de paciencia cuando todo está bajo control. Pero el verdadero entrenamiento empieza cuando las cosas no salen como esperabas. Es fácil decir que tienes fe en ti mismo, hasta que enfrentas el fracaso. Es fácil predicar sobre templanza, hasta que alguien te ofende. Ahí es donde se ve si tus virtudes son reales o solo palabras. La adversidad no te roba nada que no debas soltar, y si la enfrentas con intención, te devuelve más de lo que te quita. Convertir el sufrimiento en virtud no significa negar el dolor, significa ponerle sentido, significa tomar esa energía cruda del malestar y canalizarla hacia algo que construya. Puedes dejar que el dolor te amargue o puedes dejar que te afine, puedes dejar que el obstáculo te paralice o puedes usarlo como palanca. La diferencia está en tu mente, no en las circunstancias. Cada vez que eliges aprender en lugar de lamentarte, madurar en lugar de culpar, avanzar en lugar de estancarte, estás practicando el arte de convertir la adversidad en entrenamiento. Hazlo un hábito. No pidas una vida más fácil. Pide más fuerza para afrontar la que ya tienes. Cada problema es una lección disfrazada. Cada caída, una llamada a reordenarte desde dentro. No lo veas como castigo. Míralo como preparación. Porque tarde o temprano, tu entorno va a cambiar, alguien te va a fallar, algo no saldrá como querías. ¿Vas a reaccionar o vas a usarlo como una repetición más en el gimnasio del alma? Escribe ahora mismo: la adversidad es mi campo de entrenamiento. Cada desafío me entrena, me enseña, me mejora. Y deja de resistirte al proceso, porque cuando conviertes cada golpe en un maestro, cada caída en una corrección, y cada día difícil en un ensayo de fortaleza, entonces ya no eres solo alguien que sobrevive a la vida, eres alguien que la transforma desde dentro. Lección 8. Recuerda que todo es efímero. Todo lo que ves, todo lo que amas, todo lo que hoy parece estable y seguro, pasará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pasará. Nada externo es permanente. Ni el dolor que ahora te pesa, ni el placer que te embriaga. Todo cambia. Todo fluye, todo se disuelve. Y aunque a primera vista esto puede parecer una idea triste, en realidad es una puerta hacia la verdadera libertad. Recordar que todo es efímero no es un ejercicio morboso ni una excusa para la desesperanza. Es un acto de lucidez. Es el principio del desapego sano, el que te permite disfrutar sin aferrarte, soltar sin resistirte y vivir sin dar nada por garantizado. Los estoicos repetían constantemente: memento mori, recuerda que vas a morir. No lo hacían para asustarse, sino para despertar, para valorar el tiempo, las personas, las oportunidades, para no dejar que el ego se infle con elogios pasajeros, ni que la tristeza se instale por penas que también pasarán. La impermanencia, cuando se contempla con claridad, se convierte en una maestra sabia. Te enseña a no posponer lo esencial, a no guardar tus palabras sinceras para otro día, a no dejar que la rutina te anestesie, a mirar a quienes amas con los ojos de quien sabe que nada está garantizado. Cuando entiendes de verdad que todo lo externo es transitorio, desarrollas dos cualidades poderosas: el desapego y la gratitud. El desapego no es frialdad, es amor sin posesión, es decir, te valoro profundamente, pero sé que no te pertenezco ni tú a mí. Es disfrutar de un momento hermoso sin tratar de capturarlo para siempre. Y la gratitud surge como una flor natural.
Si sé que esto puede desaparecer, entonces lo aprecio más. Si sé que hoy podría ser la última vez que vea este atardecer, que abrace a esta persona, que camine este camino, entonces lo hago con atención, con presencia, con devoción. Contemplar la muerte no con miedo, sino con libertad, es uno de los mayores logros del espíritu humano. Porque solo cuando aceptas su certeza, puedes empezar a vivir sin cadenas. El miedo a la muerte nos hace correr tras logros vacíos, buscar validación constante, aplazar la vida real. Pero cuando la tienes presente, no como una sombra oscura, sino como un recordatorio sereno, ordenas tus prioridades. Dejas de malgastar tu tiempo en cosas que no importan. Dejas de desgastarte en conflictos que no llevan a nada. Dejas de procrastinar lo que sabes que deberías estar haciendo. Y comienzas, por fin, a vivir. Vivir como si cada día fuera el último no significa caer en la ansiedad o la urgencia descontrolada. Significa mirar cada día como una oportunidad irrepetible, como un regalo que no se repetirá. ¿Qué harías hoy si supieras con certeza que no habrá un mañana? ¿A quién llamarías? ¿Qué dirías que hoy estás posponiendo? ¿A qué te atreverías? ¿Qué dejarías de lado sin remordimiento? Tal vez la respuesta a esas preguntas sea justo lo que deberías estar haciendo ahora, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y actuar como si fuéramos eternos es una de las formas más comunes de desperdiciar la vida. Marco Aurelio escribía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Y esa bondad empieza contigo mismo. No te castigues por lo que no lograste ayer. No vivas atrapado en lo que no puedes controlar. Estás aquí ahora, respiras, piensas, sientes, y eso es suficiente para empezar. El dolor que hoy sientes también pasará. La alegría que te inunda también cambiará. Lo único que permanece es tu actitud ante lo que cambia, tu conciencia, tu elección de vivir con intención. Hazlo hoy. No esperes a un susto para despertar. No esperes a perder para valorar. No esperes al final para darte cuenta de que estabas aplazando la vida. Escribe ahora mismo: hoy vivo con conciencia de lo efímero. Agradezco, suelto y actúo. Y empieza a mirar cada instante con los ojos de quien sabe que todo es pasajero y por eso infinitamente valioso. Porque cuando recuerdas que todo es efímero, dejas de correr tras lo que no importa y empiezas, por fin, a vivir lo que sí. Lección 9. Sé dueño de tus emociones, no su esclavo. Las emociones son parte inevitable de la experiencia humana. Sentir no es una debilidad, es un signo de que estás vivo. Pero lo que sí puede debilitarte es dejar que esas emociones dirijan tu vida como un timón sin manos. Ser dueño de tus emociones no significa reprimirlas, ignorarlas o fingir que no existen. Significa observarlas con atención, comprender su origen y decidir conscientemente qué hacer con ellas. La mayoría de las personas actúan como esclavos emocionales. Gritan cuando sienten rabia, se aíslan cuando sienten tristeza, huyen cuando sienten miedo. Pero tú puedes elegir otra forma, no negarlas, sino verlas como señales, no como órdenes. Los estoicos no buscaban convertirse en seres fríos o insensibles. Su meta era la libertad interior, y para alcanzarla, sabían que había que aprender a mirar las emociones sin ser arrastrados por ellas. Epicteto enseñaba que no nos perturba lo que sucede, sino la opinión que tenemos sobre lo que sucede. En otras palabras, entre lo que sientes y lo que haces, hay un espacio, y en ese espacio está tu poder. Puedes notar que estás sintiendo ira y no gritar. Puedes reconocer tu miedo y no huir. Puedes sentir frustración y aún así actuar con calma. La emoción sentida no es la emoción obedecida. La razón puede calmar el oleaje emocional. No porque las emociones sean enemigas, sino porque son pasajeras y necesitan un punto firme donde descansar. La mente que observa en lugar de reaccionar es como una roca frente a las olas. No impide que lleguen, pero no se deja mover por ellas. Cuando sientas una emoción intensa, en vez de actuar de inmediato, haz esto. Respira.
Suena simple, casi ridículo. Pero en ese instante en que llevas el aire a tus pulmones, estás creando espacio. Estás interrumpiendo el circuito automático entre lo que sientes y lo que haces. Estás eligiendo, y eso, en sí mismo, es un acto de poder. No necesitas reaccionar al primer impulso. Puedes esperar, reflexionar, soltar la tensión antes de hablar, antes de responder un mensaje, antes de tomar una decisión. En esa pausa vive la libertad. Marco Aurelio lo entendía con claridad. La mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Eso no es pasividad, es autocontrol. Es responder desde tu centro, no desde la herida. Porque cuando reaccionas sin pensar, das tu poder a lo externo. Pero cuando respondes desde la razón, desde el propósito, demuestras que quien manda dentro de ti eres tú. Observar sin juicio es clave. Si sientes celos, tristeza, envidia, frustración, no te castigues. Solo observa. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Qué creencia hay detrás de esta emoción? ¿Qué estoy interpretando que me hace sentir así? Muchas veces las emociones nos señalan partes de nosotros que aún no hemos sanado, expectativas que no hemos revisado, historias que estamos repitiendo sin cuestionar. La observación te permite aprender de ellas en lugar de luchar contra ellas. No eres débil por sentir, pero sí puedes volverte más fuerte si eliges cómo actuar a partir de lo que sientes. Recuerda, tú no eres tu emoción. Puedes estar enojado, pero no eres la ira. Puedes estar triste, pero no eres la tristeza. Es un estado transitorio, como una nube que pasa. Tú eres el cielo que permanece, el yo que observa, el que decide. No se trata de convertirte en alguien imperturbable por fuera, sino inquebrantable por dentro. No porque no sientas, sino porque sabes qué hacer con lo que sientes. Haz del dominio emocional una práctica diaria. Cada conversación difícil, cada contratiempo, cada momento de tensión es una oportunidad de entrenar tu mente. Y cuando empieces a actuar con calma, donde antes reaccionabas con ira, con claridad donde antes había confusión, con paciencia donde antes gritabas, notarás algo poderoso. Tu entorno puede seguir siendo caótico, pero tú ya no lo eres. Escribe ahora: siento pero no obedezco, observo, respiro, decido. Y empieza a vivir desde la conciencia, no desde el impulso. Porque cuando tú gobiernas tus emociones, el mundo deja de tener poder sobre ti. Y ahí comienza la verdadera libertad. Lección 10. No necesitas la aprobación de nadie. Vivimos rodeados de voces, opiniones, juicios, críticas, expectativas. Desde pequeños aprendemos a buscar la mirada aprobadora de los demás, de nuestros padres, maestros, amigos, parejas, jefes. Y sin darnos cuenta, muchas veces construimos nuestra identidad en función de lo que otros esperan, de lo que otros aplauden, de lo que otros validan. Pero llega un punto en el que esa necesidad se vuelve una prisión. Porque si dependes de la aprobación ajena para sentirte valioso, estarás condenado a vivir a merced de lo que no controlas. Los estoicos lo sabían. La verdadera libertad está en vivir según tu juicio interno, no según la opinión cambiante del mundo. Epicteto lo dijo de forma contundente: quien se preocupa por la opinión de los demás será siempre su esclavo. Y no es porque las opiniones no existan, sino porque son externas y por lo tanto irrelevantes para tu paz interior. ¿Por qué otorgar tanto poder a algo que no te pertenece? La gente puede pensar lo que quiera, decir lo que quiera, interpretar como quiera. Eso no define quién eres. Tú sí, solo tú sabes el esfuerzo que pones, la intención detrás de tus actos, la razón de tus decisiones. Vivir pendiente de gustarles a todos es una forma sutil de autoabandono, porque cada vez que priorizas agradar por encima de ser fiel a ti mismo, te alejas un poco más de tu verdad. El respeto propio no nace de los aplausos, sino de la coherencia, de actuar de acuerdo a tus valores, aunque nadie lo vea, de decir lo que piensas sin agredir, de mantener tus límites sin culpa, de tomar decisiones que te representen aunque no sean populares.
La verdadera autoestima se construye cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres, cuando no necesitas justificaciones ni disfraces, cuando comprendes que tu valor no depende del reconocimiento externo, sino de la integridad interna. Claro que recibir elogios es agradable, que te valoren, que te apoyen, que te reconozcan, pero eso es un regalo, no un requisito. Si vives buscando aprobación, vivirás temiendo la crítica, pero si aprendes a validarte desde dentro, la crítica ya no te sacude. Puedes escucharla, analizarla, incluso agradecerla si es útil, pero no reaccionas. No te defiendes con desesperación, no necesitas demostrar nada, porque quien actúa con integridad no necesita convencer a nadie. Su coherencia habla por sí misma. Marco Aurelio, rodeado de poder y presiones, escribía para sí mismo: haz lo que debas hacer con rectitud y deja que digan lo que quieran. Esa es la actitud estoica, hacer lo correcto, no lo conveniente, vivir con propósito, no para impresionar. Si alguien te critica, pregúntate: ¿es cierto lo que dice? Si lo es, agradece la oportunidad de mejorar. Si no lo es, suéltalo. No todos entenderán tus elecciones, no todos compartirán tu visión, y eso está bien. No estás aquí para encajar, estás aquí para ser tú. Y el precio de la autenticidad es la incomprensión ocasional. Practica cada día esta libertad interior. No busques aprobación donde antes buscabas dirección. No expliques tu vida a quien no está dispuesto a comprenderla. No te desgastes justificándote ante quien ya ha decidido no verte con claridad. En lugar de eso, trabaja en conocerte mejor. Sé fiel a tus principios, actúa desde tu conciencia y permite que la vida se ordene a partir de eso. Escribe ahora: no necesito la aprobación de nadie. Me guío por mi conciencia, no por la opinión ajena, y empieza a caminar con la ligereza de quien no carga expectativas impuestas. Porque cuando dejas de vivir para complacer a otros, empiezas por fin a vivir para ser tú. Y esa, sin duda, es la forma más digna y poderosa de existir. Lección 11. Elige la virtud sobre el resultado. Vivimos en una cultura obsesionada con los resultados. Éxito, reconocimiento, cifras, logros visibles. Todo parece girar en torno a llegar, alcanzar, demostrar. Pero en esa carrera desenfrenada por obtener frutos externos, muchas veces perdemos de vista lo más importante: la raíz interna desde donde actuamos. Los estoicos lo dejaron claro. No puedes controlar los frutos, solo tus acciones, y eso es todo lo que necesitas para vivir con dignidad. Elige la virtud sobre el resultado, porque los resultados dependen de 1000 factores que no manejas: el tiempo, los otros, la suerte, el contexto. Pero la virtud depende solo de ti. Marco Aurelio, emperador de Roma y estudiante incansable de la vida interior, escribía: el valor de un hombre se mide por las cosas a las que da importancia. Si para ti lo importante es hacer lo correcto, entonces tu vida estará guiada por una brújula que no se quiebra ante la adversidad ni se corrompe con el éxito. La integridad es tu medida, no el resultado. Puedes actuar con excelencia y aún así no obtener el reconocimiento. Puedes ser honesto y aún así perder una oportunidad. Pero si elegiste lo correcto, si actuaste según tu conciencia, ya has ganado algo que nadie puede quitarte: respeto por ti mismo. Haz lo correcto aunque nadie mire, no porque esperes una recompensa, sino porque sabes que tu carácter se forja en la soledad, en la coherencia silenciosa, en los pequeños actos diarios que nadie celebra. No necesitas cámaras, ni aplausos, ni méritos públicos. Necesitas mirarte al espejo y saber que no traicionaste tus principios, porque el éxito sin virtud es una victoria vacía, y la virtud sin éxito visible sigue siendo una conquista interior que vale más que cualquier trofeo externo. Actuar bien por convicción, no por conveniencia, es una forma de vivir con propósito. Cuando haces lo correcto, solo cuando te conviene, estás usando la virtud como moneda. Pero la verdadera virtud no se negocia, se encarna.
Se mantiene firme incluso cuando cuesta, incluso cuando incomoda, incluso cuando parece que nadie más la practica. Séneca lo decía así: el que actúa con rectitud debe hacerlo aunque el mundo entero actúe de otro modo. Porque si solo eres justo cuando es fácil, no eres justo, eres oportunista. Los resultados vendrán o no. Algunos días ganarás, otros perderás. Algunos te entenderán, otros te criticarán, pero si has vivido con rectitud, con templanza, con justicia, con sabiduría, ya has cumplido. Porque tú no estás aquí para controlar lo que pasa afuera. Estás aquí para gobernar lo que pasa dentro de ti. Ese es tu verdadero dominio. Todo lo demás es circunstancial. La virtud es el único éxito que depende al 100% de ti. Puedes no controlar los resultados de una conversación, pero sí tu intención al hablar. Puedes no evitar una derrota, pero sí elegir tu actitud al enfrentarla. Puedes no tener garantías, pero sí decidir actuar con honor. En un mundo que mide por apariencias, tú puedes elegir medirte por coherencia. En una sociedad que premia el resultado rápido, tú puedes elegir construir desde lo esencial. Haz de tus principios una guía inquebrantable. Que tus decisiones estén ancladas en lo que es correcto, no en lo que es rentable. Que tu motivación sea la integridad, no la aprobación. Que tus actos hablen por ti, incluso si nadie aplaude. Porque cuando vives así, el resultado ya no te define. La victoria externa se vuelve un extra, no un requisito, y la derrota ya no te hunde, porque tú sabes desde dónde lo diste todo. Escribe ahora mismo: elijo la virtud sobre el resultado, hago lo correcto, no lo conveniente, y comienza a vivir desde el centro, no desde el ruido. Porque cuando tus acciones nacen de la convicción, no del interés, entonces no solo construyes una vida honorable, construyes una mente libre, y no hay éxito más valioso que ese. Lección 12. Entrena la gratitud. Entrenar la gratitud es una de las prácticas más poderosas y más olvidadas para cultivar paz interior. Porque no se trata solo de agradecer cuando todo sale bien, cuando los planes se cumplen o cuando recibes algo que esperabas. Eso es fácil. La verdadera gratitud nace cuando eres capaz de mirar incluso lo que no entiendes, lo que incomoda, lo que duele, y decir: gracias por esto también. No porque disfrutes del malestar, sino porque sabes que todo lo que ocurre tiene algo que enseñarte. La gratitud transforma la queja en claridad, el reclamo en aceptación, la insatisfacción en perspectiva. Los estoicos veían la vida no como una deuda pendiente, sino como un regalo constante. Marco Aurelio lo escribía con serenidad. No digas más que has perdido esto o aquello. Di: lo he devuelto. Esta visión no es resignada, es liberadora. No esperas que la vida te dé todo lo que deseas, sino que valoras profundamente todo lo que recibes, aunque no venga en el empaque que querías. Porque cada día, sin excepción, ofrece algo digno de ser agradecido. Una conversación, una lección, una oportunidad de crecer, una pausa inesperada, incluso una dificultad que revela una fuerza que no sabías que tenías. Agradece incluso lo que aún no entiendes. Puede que hoy no veas el sentido de esa pérdida, de ese rechazo, de esa puerta cerrada, pero la gratitud radical no necesita garantías ni explicaciones. Es una postura vital que dice: confío en que esto también forma parte de mi camino. No desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente como para ver que muchas veces lo que parecía un obstáculo era una redirección. Lo que parecía una ruptura era una revelación. Lo que dolía en el fondo te estaba despertando. Practicar esta forma de gratitud requiere presencia, porque cuando estás atrapado en lo que te falta, te olvidas de lo que tienes. Y cuando estás enfocado en lo que no salió, no ves lo que aún es posible. La mente que se entrena para agradecer empieza a ver abundancia donde antes solo veía carencia. No necesitas una vida perfecta para ser agradecido. Necesitas ojos más claros, una mirada más profunda, cada respiración, cada paso,
Cada experiencia es una invitación a decir gracias desde la conciencia. Epicteto enseñaba que no debemos desear que las cosas pasen como queremos, sino querer que pasen como pasan. La gratitud radical empieza ahí, en dejar de pelear con la realidad y empezar a encontrar belleza incluso en lo inesperado. Si hoy tienes un problema, tal vez también tienes una mente capaz de resolverlo. Si hoy te falta algo, tal vez también tienes una oportunidad para crecer en resiliencia. Si hoy perdiste, tal vez también ganaste claridad sobre lo que realmente importa. Haz del agradecimiento una disciplina, no una reacción. No agradezcas solo cuando el mundo se acomoda a tus planes. Agradece por estar aquí, por poder intentar de nuevo, por tener conciencia para ver más allá de la superficie. Incluso si el día ha sido difícil, detente y pregúntate, ¿qué sí estuvo bien? ¿Qué momento, por pequeño que sea, mereció mi atención? La gratitud no es negar el dolor, es reconocer que incluso dentro del dolor hay algo que puede ser valioso si lo miras con el corazón abierto. Vivir con gratitud no te hace ciego al sufrimiento, te hace más fuerte para enfrentarlo. Porque una mente agradecida es una mente que no se rinde, que no se victimiza, que no necesita que todo sea perfecto para valorar lo esencial. La queja debilita, la gratitud fortalece. Y cuando haces de esta práctica un hábito, notas que no es la vida la que cambia. Eres tú quien empieza a vivirla desde otro lugar. Escribe ahora: hoy agradezco todo, incluso lo que aún no comprendo. La gratitud es mi forma de ver. Y empieza a entrenar esa mirada poderosa, que convierte lo ordinario en valioso, lo incómodo en enseñanza, y cada día en una oportunidad para vivir con más conciencia. Porque cuando eliges la gratitud radical, no importa lo que te falte, ya estás viviendo en abundancia. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mi calma solo depende de mí. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.